Antigua Guatemala. Miles de guatemaltecos y extranjeros visitan diariamente esta hermosa y exuberante ciudad colonial. Sus calles empedradas y edificaciones son su principal atractivo. Sin embargo, hace más de 350 años, también un extranjero dejaba marcada su huella en estas mismas calles. Una huella que trasciende en el tiempo y ha quedado indeleblemente impregnada en los corazones de los fieles católicos. Su nombre, Pedro de San José de Betancur. Pedro nació en Vilaflor, en la isla de Tenerife, ubicada en el archipiélago de las Canarias, el 19 de marzo de 1626, día de San José, razón por la que 2 días después, el 21 de marzo, fue bautizado con el nombre de Pedro de San José de Betancur. Siendo uno de los 5 hermanos, cuando era niño, ayudaba a su familia en el cuidado de un pequeño rebaño de ovejas. Y fue ahí donde desde muy temprana edad descubrió su gusto por las cosas sagradas y la oración, aprovechando esos largos periodos de soledad en el campo para orar. Tras escuchar acerca de las condiciones de vida de las personas en las Indias Occidentales, hoy conocido como América, decide embarcarse hacia el Nuevo Mundo. El hermano Pedro fue siempre un hombre con una salud muy frágil. Al desembarcar en Honduras, se encontraba enfermo, por lo que también pasaría un tiempo recuperando fuerzas, antes de empezar un largo y pesado viaje a pie hasta la capital, la muy noble y muy leal ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, hoy conocida como Antigua Guatemala. Ya en Antigua Guatemala, el santo hermano Pedro, aún débil por su enfermedad, pasaría un tiempo recluido en el Hospital Real Santiago, que hoy forma parte de la ruta obligada a los peregrinos que llegan a repasar los pasos de la vida del santo. En este hospital ocurriría uno de los primeros signos de fe relacionados con el hermano Pedro, y lo que mucha gente hoy considera el presagio de su milagrosa intercesión. Cuando él llegó a Guatemala, él venía muy enfermo, no tenía familia a quien visitar ni dónde poder vivir, por lo mismo él vivió en las calles sin oportunidad de tener un hogar donde poder tener un resguardo para la noche. Sin embargo, por su estado de salud viene al hospital y él pudo incluso acá conocer la realidad de todas las personas que estaban enfermas. Uno de los primeros milagros, se podría decir, que fue su vida en sí. Según historias, cuentan que en la fila de donde él estaba, todos los enfermos empezaron a morir. Sin embargo, las personas que se encontraban en la fila a la par le empezaron a llamar y decir que se pasara al otro lado para evitar que muriera, que él tenía que vivir. Y fue acá donde él empezó a demostrar su fe en Dios, y él decidió quedarse porque él era la idea que si Dios quería que algo sucediera, si Dios quería que él muriera, iba a morir. Sin embargo, él fue el único que sobrevivió en el área donde estaba dentro de este hospital. Tras recuperar inesperadamente la salud y al salir del hospital, sumido en una profunda pobreza, Pedro acudiría a la caridad de los frailes franciscanos que alimentaban a los pobres. En el año 1653,
Pedro ingresaría al colegio de los jesuitas con la intención de convertirse en sacerdote. Aquí conocería al padre Manuel Lobo, quien se convertiría en su confesor. Vino a Guatemala pensando de ser un sacerdote, de ser un misionero. No le dio mucho la inteligencia en la cabeza en los estudios que tenían los jesuitas en el colegio San Lucas. Luego de dejar los estudios religiosos, decide abandonar la antigua Guatemala. Sin embargo, en la iglesia de San Miguel Petapa, recibiría a través de una visión un mensaje de la Virgen María. Entró y un momento de desánimo, y estando allá por San Miguel Petapa y una iglesita, y la Virgen le dijo: Pedro, regresa a Guatemala. Tu misión y tu lugar es Guatemala. Regresó y de alguna manera fue fijándose en los pobres que salían de los hospitales y no había quien los atendía después de que tuviera como un tiempo para atenderlos, para recuperarse, y fue donde él descubrió su propia misión, su vocación. Aquí descubriría su misión: ayudar a los pobres y enfermos. Alrededor de este tiempo, se convertiría también en custodio y sacristán de la ermita del Calvario. Y estuvo 6 años y una iglesia que es el Calvario como sacristán, y muchas veces dormía debajo de un crucifijo que tiene una característica. Fíjense en la sonrisa que tiene el Jesús. Es decir, como las últimas palabras de Jesús cuando muere, dice: misión cumplida, todo está cumplido. Es decir, es como una sonrisa, como decir: ya cumplí la voluntad de mi Padre. En este lugar se puede apreciar la modestia y humildad con la que vivía, y se resguarda también algunas de las imágenes utilizadas por el santo para la elaboración del Belén o nacimiento, del cual es considerado en Guatemala como su precursor. La devoción particular al Niño Dios era una de las características del santo hermano Pedro, lo cual se refleja hasta la actualidad en el nombre de la orden que fundó, la Orden de Belén. Siempre en el sombrero iba el Niño Dios, que lo cambiaba 2 o 3 veces a la semana, y le hablaba, le cantaba, lo chineaba, lo besaba, como se besa a un niño. Y por eso, inclusive, a la orden y al hospital que fundó le puso el nombre de Belén. Durante sus años de trabajo en la ermita, el santo hermano Pedro siembra también un árbol que con el paso del tiempo se ha convertido en uno de los símbolos más evidentes de la veneración al santo, el árbol de Esquizúchil, popularmente conocido como el árbol del santo hermano Pedro. Este árbol ha sido de tal importancia para los fieles que le atribuyen poderosas propiedades medicinales potenciadas por la intercesión del santo. Cada día es posible ver cómo cientos de personas acuden a recoger las flores que caen de este árbol, que se mantiene en pie en el patio del Calvario desde hace más de 360 años. Luego de una vida de dedicación a los pobres y enfermos, y con apenas 41 años de edad, el santo hermano Pedro nacía a la vida eterna el 25 de abril de 1667. La memoria del santo hermano Pedro ha sido trascendida a través de generación y generación de guatemaltecos, quienes recuerdan con cariño su entrega a los más necesitados y enfermos sin distinción alguna, pues atendía por igual a mestizos, indígenas y afrodescendientes de la región.
Tanto en Guatemala como en España, el Santo Hermano Pedro forma parte de la religiosidad popular. En el año de 1980, el Papa Juan Pablo II, ahora santo, le beatificaría en la Plaza de San Pedro. Y en el año 2002, con estas palabras, también San Juan Pablo II le inscribiría en el catálogo de los santos. Nos hemos congregado para celebrar esta Eucaristía solemne en la que va a ser declarado santo el hermano Pedro de San José Betancourt. En la iglesia de San Francisco el Grande, donde reposan los restos del Santo Hermano Pedro, la devoción popular es más evidente. Hoy como ayer, el Santo Hermano Pedro sigue siendo un signo de bondad, un signo de amor, un signo de misericordia de Dios nuestro Señor. Y por eso también esa misericordia, como va a llegar ahora para los 350 años del hermano Pedro, 25 de abril, va a llegar a los departamentos de alrededor de Zacatepeques, va a llegar también a ustedes y va a llegar la reliquia que fue utilizada en la canonización. Bendito sea el Señor, que el Señor lleve a través del Santo Hermano Pedro muchas bendiciones para todos ustedes, para que allá reciban también esa gracia maravillosa que el hermano Pedro sigue pidiendo e intercediendo por nosotros hoy. Aquí, muchos de los artículos y reliquias relacionadas con el santo se resguardan en el Museo del Hermano Pedro, donde también es posible observar cientos de muestras de agradecimiento al santo, plaquetas, regalos y otros artículos que son testimonio de su intercesión milagrosa, que como atestiguan estas muletas entregadas por enfermos que sanan, parece seguir teniendo especial predilección por los que sufren.